Hermanos, bendiciones, que el Creador esté bendiciendo su vida y todo lo que usted está realizando en su diario vivir. Quisiera disculparme, esta es la manera en la cual yo puedo dirigirme hacia ustedes, pero lo hago con el fin de poder llevar a cabo la clase. Espero que de alguna manera esto no los incomode, ¿verdad? Y no los moleste, pero esto lo va a hacer por un tiempo, hermanos. Perdonen la situación. Recuerde que actualmente tenemos algunas complicaciones acá en Nahualá, pero esto no nos debe de molestar para poder seguir con las clases que tenemos cada semana. Así que la mañana de hoy quisiera enviarles un cordial saludo. Sepan que estamos bien, que el Señor ha sido fiel y seguro seguirá siendo fiel con nosotros. Así que muchas gracias, hermanos. La clase de hoy tiene que ver con el maestro creativo. Creo que hay una gran necesidad de ideas creativas, hermanos. Es muy importante tomar en cuenta esto. Y quisiera llevarlo a una escena que se repite domingo a domingo en nuestras iglesias. En todo el mundo realmente sucede que ya sean iglesias grandes, pequeñas, ricas, pobres, los niños entran a la clase de la escuela bíblica dominical, encuentran su lugar de preferencia lo más cerca de la puerta como sea posible y esperan otra clase más, ¿verdad? Su maestro llega algunos minutos después, fatigado, obviamente se acaba de despertar, con la Biblia y la revista de Escuela Bíblica Dominical debajo del brazo, empieza por pedidos y respuestas de oración, nadie consigue recordar los pedidos de la semana pasada, pero el alumno pide oración, bueno, de ahí surge uno, ¿verdad? Que pide oración por un vecino que tiene neumonía, pero bueno, el niño no recuerda el nombre. Después de una oración bastante corta, bendice a los niños, bendice la clase, comienza entonces la situación. Y bueno, lo típico, ¿verdad? Inicia el maestro preguntando, ¿quién recuerda el tema de la lección de la semana pasada? Pues una niña recuerda que tenía algo que ver con pecado. ¿Quién hizo la lectura de la lección de esta semana? Bueno, los niños dicen nadie, pues nadie recordó, nadie quiso hacerlo. ¿Quién memorizó el versículo? A todos se les olvidó, ¿verdad? Que tenían que memorizar un versículo. Y entonces Juanito aprovecha para patear una pelota de papel en dirección a María. Y bueno, todos están intentando pasar el tiempo por ahí, ¿verdad? Bueno, nos damos cuenta que el maestro empieza a leer la lección de la revista, comienza a hablar, da la historia, habla sobre David y Goliat, trata de ilustrar la lección, ¿verdad? El maestro inclusive, ¿sabe? Cree que es muy creativo porque, bueno, está tratando de motivar a sus niños, ¿verdad? Muestra un modelo, ¿verdad? Más o menos una idea de cómo fue la lucha entre David y Goliat. Y bueno, intenta, ¿verdad? Hacer algún material que se parezca. Todo es un intento, hermanos, todo es una lucha constante, todo es algo tratando de llevar a los niños a entender la lección. Bueno, al final eh, cambiamos inclusive a veces algunas cosas dentro del material. Pensamos que estamos siendo creativos cuando modificamos la manera de cómo contar la historia bíblica y entonces relacionamos la historia bíblica con ciertas caricaturas, con ciertos elementos que suceden en la vida diaria y realmente pues hacemos un trabajo bastante complicado para nosotros, pero también para el estudiante. Creo yo que muchas veces nos ha pasado que no hemos leído la lección, no la hemos estudiado, ni siquiera hemos entendido la lección, simplemente tratamos de dar lo que está en una revista, lo que está en un libro y reproducirlo para los niños. Hermanos, esto al final de cuentas no nos lleva a nada. Realmente no hay ningún tipo de creatividad, no hay ningún tipo de apoyo, de ayuda. Y entonces
solo estamos pasando el tiempo con nuestros niños, solamente estamos intentando que ellos aprendan algo, pero realmente no tiene ningún valor significativo. Es por ello, hermanos, que eh, notamos, ¿verdad?, que muchos maestros de escuela dominical están dando su clase, están comenzando su clase y su gran deseo es que la clase termine. Y entonces cuando ellos escuchan que suena la campana o les dicen, mire, ya la clase ha terminado, pues sienten hasta un alivio, sienten hasta un refresco en su vida, ¿verdad? Y dicen, ah, por fin se van a ir los niños. Y yo creo que cuando esto se vuelve así en nuestra vida, cuando nosotros realmente nos notamos que nuestros niños o jóvenes o adultos, nosotros nos sentimos agobiados, nos sentimos cansados, nos sentimos como que más les puedo dar a estos niños o jóvenes o adultos. Entonces creo que hemos llegado a este pensamiento, a esta idea. Necesitamos ser creativos, hermanos. Necesitamos buscar las fórmulas para poder hacer de nuestra clase algo novedoso, algo bueno, algo nuevo. Y eso no quiere decir que tengamos que cambiar las historias y hagamos historias distintas o busquemos las historias que nunca han sido contadas de la Biblia. No, hermanos, la cuestión consiste en que usemos la herramienta llamada Biblia y podamos transmitirle a los niños o a las niñas, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes o a los adultos, de una manera que sea significativo para ellos, que al final de cuentas ellos entiendan que lo que están aprendiendo tiene un valor, tiene algo bueno para ellos. Bueno, al final de cuentas, muchas veces hay actividades que hacemos dentro de la iglesia, cantarles el feliz cumpleaños a los niños, el hacer ciertas tareas que se han vuelto monótonas en la iglesia y que al final de cuentas no son malas, pero al final no tienen ningún beneficio. Entonces, la escuela dominical se convierte en algo tan monótono donde usted ve que los niños, en lugar de tener aquel deseo, aquel anhelo por ir a la escuela dominical, pues comienzan a tener como que aquello de decir, ya estoy cansado de ir, no quiero ir. Y hermanos, cuando nosotros notemos eso en nuestra iglesia, en nuestro grupo de niños, en nuestro grupo de mujeres, de jóvenes, tenemos que considerar si nuestra enseñanza está siendo correcta. ¿Por qué? Porque entonces hay razones por las que ellos no nos quieren escuchar, hay razones por las que ellos no quieren saber más de lo que les estamos enseñando. Y entonces, hermanos, tenemos que idearnos la forma de cómo innovar, de cómo cambiar. Por ello, hermanos, pues este tema, el día de hoy, tiene que ver con esto, ¿verdad? Cómo nosotros podemos ser, en este caso, creativos, tener ideas, buscar la forma de ser creativos eh, con nuestros estudiantes. Entonces, si nosotros logramos tener esto, eh, realmente vamos a cambiar no solo la manera de pensar de nuestros estudiantes, sino también la manera de ser de ellos. Entonces, veamos, por ejemplo, el caso de Jesús, ¿verdad? La verdad es que notamos a Jesús enseñando de una manera que la gente adquiere las ideas. Vemos que Jesús enseña de una manera interesante. La verdad es que notamos que Jesús usa varias formas para enseñar. Entonces, cada uno de nosotros tiene que idearse la manera para poder enseñar. Bueno, veamos si de alguna manera podemos aprender algunas nuevas técnicas. ¿Usted cree que los apóstoles y los profetas
¿Tenían una lucha constante para mantener a sus oyentes despiertos? O, por ejemplo, los maestros les gustaba echarle la culpa a sus alumnos, supuestamente sin compromiso con la palabra y a veces tienen razón. Pero ¿no será que muchos dejan de ir a la escuela bíblica dominical por juzgarla irrelevante, agotadora y monótona? ¿Por qué necesitamos maestros creativos? Bueno, nos gustaría sugerir algunas razones en defensa de una enseñanza creativa y excelente. Realmente debemos dejar atrás una enseñanza mediocre. Una enseñanza que transmita el contenido con claridad. Es lo que debemos de hacer, hermanos. Y en primer lugar, entonces, vamos a darles a ustedes algunas ideas. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos encontrar la manera correcta de llevar una enseñanza que transmita correctamente lo que estamos viendo? Y en primer lugar, podemos ver que enseñamos con creatividad como reflejo de la imagen de Dios en nosotros. Génesis 1, 26 y 28. Como seres hechos a la imagen de Dios, tenemos la capacidad de crear para la gloria de Dios. La creatividad permite que veamos relaciones interpersonales nuevas, inventemos lo que no existe antes e imaginemos nuevas soluciones a viejos problemas. Hermanos, realmente nosotros como maestros, Dios nos ha dejado para que podamos nosotros transmitir de mejor manera los contenidos que están en la Biblia. Entonces, podemos ser bastante creativos. Y no solo por el hecho de que usted diga, bueno, es que yo no tengo esa habilidad. Bueno, veamos a Dios. Él tiene la creatividad entera. Él puede hacerlo. Él nos puede dar, hermanos. Entonces, pidámosle a Dios que Él nos dote de esa creatividad para ser personas que podamos construir, que podamos crear. Hermanos, tenemos la capacidad, debemos de hacerlo. En segundo lugar, enseñamos con creatividad de acuerdo al modelo de los grandes comunicadores de la palabra de Dios. Veamos entonces que los autores bíblicos establecieron el patrón de creatividad en la comunicación de la voluntad de Dios. Los apóstoles eran campeones de la metáfora. Los profetas usaban lecciones objetivas y en muchas ocasiones sus propias vidas eran el mensaje. Por ejemplo, Jeremías usó un yugo, rompió una vasija, escondió un cinto y enterró piedras en Egipto, todo para hacer gráfico el mensaje de Dios para su pueblo. Hermanos, nosotros tenemos la capacidad, nosotros podemos crear, podemos intentar en pensar en ideas que hagan llegar el mensaje, no que cambien el mensaje, que hagan llegar el mensaje. Otro ejemplo que notamos es Ezequiel, fue amarrado con cuerdas. Él también de alguna manera dramatizó un sitio contra Jerusalén y la cautividad. Se puso a temblar mientras comía, cortó espacio y quemó su propio cabello. El libro de Oseas, por ejemplo, fue estructurado alrededor del drama humano entre Oseas y su esposa Gomer. ¿Cuál es el punto en común de estos personajes, hermanos? Bueno, todos esos ejemplos, Dios ordenó que la comunicación de su palabra fuera tan gráfica y memorable como fuera posible. Y eso, hermanos, muchas veces ameritaba la utilización creativa de objetos y drama. Si los profetas necesitaban de creatividad, bueno, creo yo, cuánto más nosotros hoy en día. ¿Y por qué? Bueno, porque hermanos, realmente hoy en día la tecnología, eh, todo lo que es teléfono, todo lo que es televisión,
todo lo que es computadora, de alguna manera ha ido ganando campo. Y para nosotros es un poquito más difícil porque el campo que ellos han ganado nos han dejado a nosotros a un lado. Muchos docentes, al no poder utilizar estos medios, al no poder utilizar toda esta tecnología, pues han quedado rezagados. Y muchas veces los estudiantes pues dicen, no, él no utiliza la tecnología, él no utiliza los medios, para nosotros es muy cansado. Y bueno, he ahí muchas cosas y cuestiones que ellos pueden decir. Pero hermanos, estamos en una época en la cual usted y yo podemos ser creativos. ¿Y cuál es el fin? ¿Cambiar el mensaje? No. El fin, hermanos, es que podamos llevar claramente el mensaje. Es necesario que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos entiendan el mensaje. Tercera cosa, enseñamos con creatividad de acuerdo al modelo de Jesús. La enseñanza de Jesús, amados hermanos, era imprescindible, era creativa, un hecho que garantizaba un impacto más grande para sus palabras, usaba el diálogo, preguntas y respuestas. Esto de alguna manera creaba, ¿verdad?, reflexión, contaba historias o parábolas que involucraban a los oyentes antes de que ellos dieran o pudieran observar que ellos mismos eran parte de la moraleja. Usó la historia. Vemos entonces que Jesús usó varias herramientas para hacer llegar su mensaje. De hecho, Mateo 13:34 deja en claro que Jesús no enseñaba ninguna materia sin contar historias creativas. Jesús enseñaba en varias maneras, transformando objetos simples e inclusive cosas inservibles en lecciones objetivas y espirituales. Si el maestro de los maestros tenía que enseñar con creatividad, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Hermanos, realmente tenemos que hacer lo posible por ser más creativos en nuestra manera de enseñar. No podemos seguir siendo los mismos maestros, ¿verdad? De hace años. Algunos maestros dicen, mire, yo enseño así y si le gusta a mi estudiante, qué bueno, y si no, lástima. Pues no, hermanos, tenemos que cambiar, tenemos que modificar esa idea y ser las personas que puedan llevar a cabo una enseñanza creativa. 4. Enseñamos con creatividad por causa de la realidad de vida de nuestros alumnos. Nuestro mundo moderno, hermanos, está acostumbrado al cambio de imágenes de 5 en 5 segundos. Como maestros creativos no podemos ni queremos competir con el mundo de imágenes y fantasía que la televisión inventa. Pero no por esta razón vamos a meternos a nuestros o vamos a colocar a nuestros alumnos en una enseñanza aburrida, monótona y sin imaginación. La enseñanza creativa provoca a los alumnos a través de imágenes mentales, no siempre materiales. Transportar al alumno de los días actuales al mundo bíblico y viceversa usa todos los medios, sentidos y todo aquello que tiene el alumno para que pueda ser oído. Debemos de estimular al propio estudiante a que se embarque en el viaje y pueda él descubrir el texto bíblico, en lugar de simplemente contarles sobre el viaje del maestro. Es interesante, amados hermanos, que hoy en día podemos utilizar las historias bíblicas de una manera inversa. Y en lugar de contarles a ellos la historia completa, pues decirles a ellos que se conviertan, en investigadores, que ellos mismos puedan ejercer ese plano de intérpretes,
que ellos mismos puedan tomarse tiempo y obviamente nosotros tenemos que darles los lineamientos, nosotros tenemos que enseñarles, nosotros tenemos que guiarles a través de ese proceso. Pero hermanos, a través de nosotros, ellos pueden aprender las historias bíblicas. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que cuando hacemos esto, ellos pueden interiorizar lo aprendido. Esto quiere decir que vamos a llevar a los jóvenes, a los niños, a que ellos mismos descubran las verdades bíblicas. Y no solamente llevar las verdades bíblicas para que, para que ellos las repitan y al final de cuentas solo estemos logrando la memorización de ciertos temas. No, que ellos puedan descubrir, amados hermanos. Entonces, tenemos una gran tarea. Tenemos, podría decirle yo, un gran trabajo, porque tenemos entonces que hacer que nuestros estudiantes se conviertan en investigadores, descubridores, y les guste o anhelen ellos ejercer un papel primordial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 5. Enseñamos con creatividad para acelerar el proceso de aprendizaje. Si usted quiere enseñar los libros de la Biblia, y entonces comenzamos a repetir uno por uno los libros hasta llegar hasta los 66 libros, pues está bien, no hay problema. Pero tal vez hay una manera o un proceso que nos ayude a acelerar esto. Y en lugar de que los niños aprendan los libros de la Biblia en 6 meses, lo puedan hacer en un mes o 2 meses. Entonces es importante, hermano, que busquemos la manera de hacer mucho más efectivo la enseñanza, aprendizaje, acelerar los procesos. Y veamos, el educador cristiano Larry Richard sugiere que la enseñanza creativa acelera el paso entre los 5 niveles de aprendizaje. La creatividad facilita la transmisión de un nivel a otro, pues hace el texto vivo y muestra cómo vivirlo hoy. Entonces veamos, número 1, la repetición. Esto tiene que ver con la mera memorización. Esto nos puede ayudar. Número 2, el reconocimiento, asociación, identificación de los hechos. Número 3, reformulación, colocar el concepto en nuestras propias palabras. Número 4, relación, transportar el significado del texto para nuestra vida. Y número 5, la realización, apropiación práctica, vivir la lección diariamente. Entonces, cada uno de estos pasos son pasos creativos que nos pudieran ayudar a acelerar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada uno de los pasos nos puede llevar cierto tiempo, pero hermanos combinados nos pueden ayudar a crear un ambiente mucho más eh, agradable dentro de nuestras aulas y que esto al final de cuentas no se convierta en algo muy monótono, cansado y que muchos niños digan es muy aburrido ir a la escuela dominical. Quisiera hablarle también acerca del peligro que hay cuando solo nos dedicamos a hacer actividades sin sentido. Porque alguien podrá decirme, hermano, en mi clase nadie se aburre. Pero entonces si evaluamos qué han aprendido, es posible que no hayan aprendido nada porque usted se dedique con los niños a jugar, a tal vez hacer dinámicas, hacer juegos, que realmente no lo llevan al objetivo deseado, simplemente está haciendo juegos. Y creo que hay muchas iglesias que de alguna manera sus maestros se dedican a eso, a hacer juegos, a hacer actividades, a realizar actos que al final de cuentas, si evaluamos, tal vez no están llevando el mensaje, simplemente están divirtiendo al estudiante o están divirtiendo al grupo. Y en este sentido, hermanos, hay que evaluarlo, ¿verdad?
porque usted puede tener un buen grupo en su clase y ellos pueden decir, venimos porque es alegre, porque nos dan premios, porque siempre hay algo divertido que hacer, pero cuando escudriñamos y vemos si realmente estos jóvenes o niños o personas mayores están aprendiendo, nos damos cuenta que no han aprendido nada. Entonces tenemos que reevaluar, hermanos, tenemos que considerar. El hecho de ser creativos no significa que solo vamos a estar jugando en nuestras clases. El hecho de ser creativo tampoco significa que solo vamos a dar premios y premios y premios. Creo yo que muchas veces cuando uno intenta motivar a los estudiantes, pues intentamos llevarles premios y hacer que ellos participen. Y por un tiempo está bien, pero luego entonces uno tiene que minimizar eso porque si no, nos vamos a encontrar con el peligro de que los estudiantes estén llegando a nuestra clase solo por los premios y realmente no están aprendiendo nada. También sucede que en varias ocasiones pues hacemos demasiados juegos y juegos y juegos y otra vez, el fin es jugar. Entonces los niños llegan porque juegan o tienen juegos para hacer. Entonces, hermanos, tenemos que evaluar eso, tenemos que pensar si realmente está valiendo la pena lo que estamos haciendo. Porque el fin de una enseñanza creativa, otra vez, es llevar el mensaje con claridad, lo mejor que se pueda. Pero si usted está llevando una idea de juego, una idea de dar regalos, una idea de pasar tiempo, bueno, tal vez no es lo que estamos esperando. Por eso necesito que usted evalúe su vida, pero también evalúe a los demás maestros de su iglesia, considere cómo ellos están trabajando, hágales algunas preguntas acerca de cómo ellos motivan a sus estudiantes, qué es lo que ellos hacen. Realmente, al final, debemos de evaluar si nuestros estudiantes están aprendiendo algo significativo, están creciendo en su fe, están desarrollando su vida cristiana o solamente están aprendiendo historias, recordando historias. Y recuerde, los niños son un buen termómetro para evaluarnos. ¿Por qué? Porque muchos niños le dicen a uno, vamos a hablar de la creación. ¿Y qué dicen? Ah, ya sabemos esa historia. Entonces muchas veces yo digo, qué bueno, quiero saber qué saben de la historia. Y entonces comenzamos una lluvia de ideas. Nos damos cuenta que la historia sí se la saben, pero se la saben torcidamente. Entonces, uno tiene el papel para mejorar eso y decirle, bueno, lo vamos a hacer ordenadamente, lo vamos a hacer sistematizadamente y bueno, comienza un proceso creativo de aprendizaje. Entonces podemos llevar a los estudiantes a que ellos nos ilustren cómo fue la creación, a que ellos nos digan qué fue lo más importante de la creación, por qué lo fue. Hermanos, hay muchas formas en las que nosotros podemos hacer que nuestras clases sean memorables, sean únicas, sean creativas. Así que estoy seguro que usted que va a estar viendo este video se va a preguntar, bueno, ¿y cómo yo puedo hacer una clase creativa? Bueno, yo quiero decirle, número uno, tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude. Es el único que nos puede dar tanta creatividad. Mire el mundo a su alrededor, cuán creativo es. Yo pienso que si Él hizo eso, Él puede darnos todo. Número dos, es importante practicar, es importante innovar, es importante buscar nuevas herramientas. Y de alguna manera lo que estamos haciendo actualmente nos ha empujado a hacer las cosas de otra manera. Anteriormente teníamos clases presenciales, luego tuvimos clases a través de Zoom, ahora las clases son a través de YouTube. Bueno, hermanos, hay tantas cosas que tendríamos que aprender y es interesante. Yo creo que usted también puede utilizar los medios que existen hoy para llevar a cabo una clase. Y que esta clase, al final de cuentas, pueda ser productiva para no solo para mi vida o para la vida suya, sino también para la vida de nuestros estudiantes. Así que quisiera mencionarle algunas ventajas de la enseñanza creativa. En primer lugar, amados hermanos, encontramos que la enseñanza creativa sigue el modelo de Jesús.
los apóstoles y profetas en la presentación de la verdad. La enseñanza creativa otra vez no es solo hacer juegos, sino seguir el modelo de Jesús, seguir el modelo de los apóstoles, seguir el modelo de los profetas. ¿Para qué? Para presentar la verdad. Número 2, utiliza el aspecto creativo de la imagen de Dios en el hombre. Hermanos, todos tenemos creatividad. Lo que pasa es que nos ha sido bastante difícil darlo a conocer, pero lo tenemos. Número 3, ayuda a grabar el mensaje bíblico. Podemos ser creativos e colocar en la vida del estudiante algo muy sólido. Captar la atención a los detalles del texto. Cuando somos creativos, entonces podemos escudriñar mucho más. También despierta a los alumnos y al maestro. Sé que muchas veces una de las dificultades para ser creativo es porque lleva mucho trabajo. Hay gente que dice, yo quiero ser creativo, pero la verdad lleva mucho trabajo. Y sí, hermanos, para realizar clases creativas nos lleva mucho trabajo. Quiero mencionarles, aquí donde nosotros estamos, eh, yo he estado trabajando con niños y les he llevado algunas clases realmente muy distintas a las que siempre damos en grupos de niños. Pero hermanos, yo he visto cambios significativos en nuestros estudiantes, en nuestros niños. Han venido padres de familia a mi casa a decirnos gracias porque mi niño era muy abusivo, contestaba mucho y ahora él ha mejorado. Hermanos, eso es lo que tenemos que lograr. Lograr también que ellos entiendan la necesidad de Dios en la vida de ellos. Lograr que ellos vengan a los pies de Cristo. ¿Quién puede cambiar la vida? Solo Cristo lo puede hacer. Ellos pueden ser buenos moralistas, pero mi fin no es que ellos sean buenos moralistas. Yo quiero que ellos vengan a los pies de Cristo. Y por ello intento ser creativo en la forma de enseñar a mis niños. Quiero animarlo para que usted también lo haga. Otra razón es que hace la clase agradable, puntualiza, con momentos de máxima atención. Mire, cuando contamos una historia, yo sé, hay partes que la verdad no tienen mucho interés, pero cuando somos creativos, llevamos a nuestros niños a lo más importante, a donde deseamos que ellos aprendan. También es importante porque crea suspenso entre los alumnos, una sensación de lo que imprevisible. ¿Qué es lo que vendrá? ¿Qué es lo que pasará? Realmente eso es interesante, hermanos. Podemos enganchar a nuestros niños para que ellos estén atentos a lo que va a suceder. También le da sabor al estudio bíblico. Creo yo que cuando somos creativos, provocamos no solamente que nuestros hermanos que están en el estudio bíblico quieran aprender o saber, sino que realmente los motiva, los impulsa y dice, esto es bonito aprender. También, hermanos, ayuda a los alumnos y al maestro a que vean detalles de texto que nunca se dieron cuenta antes. Podemos contar una historia bíblica y todos pueden estar contentos de decir sí, pero cuando vemos de una manera creativa podemos sentarnos por un momento y observar algunos detalles que tal vez han pasado desapercibidos dentro del aprendizaje anterior. Estimula a través del uso santificado de la imaginación un entendimiento más profundo del significado del texto. Ayuda a contextualizar el mensaje bíblico, atravesar el puente entre el texto entonces y el contexto ahora. Creo yo que esto nos va a ayudar a que nuestros estudiantes puedan ser analíticos, puedan ser críticos, pero también puedan pensar en cómo el mundo de hoy ha cambiado tanto y cómo ellos pueden mejorarlo. También facilita la sistematización y presentación del fruto del estudio bíblico. Cuando trabajamos creativamente, todo se ve más sencillo, todo se ve más fácil. Algunos pueden ver y decir,
oh, nunca había entendido la clase, es tan fácil. Sí, porque creo que muchas veces nosotros mismos lo hemos hecho tan difícil para nuestros estudiantes que ellos están aburridos. Pero cuando lo hacemos de esta manera, ellos encuentran que el aprender es muy, muy bueno. Y entonces ellos le toman amor al aprendizaje. Conserva el fruto del estudio bíblico de forma accesible. Estimula la creatividad de los alumnos. Y vaya si no, hermanos, realmente vamos a ver situaciones muy interesantes con nuestros estudiantes. Yo puedo decirle que muchas veces hasta los niños nos pueden ayudar a ejemplificar de mejor manera lo que nosotros estamos diciendo. Y ese mensaje va a caer en la vida de ellos como una gran verdad. Y entonces ellos van a vivirlo, van a hacerlo. ¿Por qué? Porque han visto que esto es verdad. Atrae, atrae no creyentes hacia el Evangelio y promueve diversión sana en la iglesia. ¿Sabe? Cuando hacemos todo esto, de alguna manera cambiamos ciertas situaciones que se viven dentro de la iglesia. Entonces eso es atrayente. ¿Por qué? Porque muchos pueden condenarnos de ser personas muy cuadradas y realmente podemos darnos cuenta a través de este tiempo de aprendizaje que ser creativo no siempre va a ser cambiar el mensaje. No, no siempre va a ser torcer el mensaje. No, hay maneras creativas de hacer mucho más sólido el mensaje y llevarlo de la mejor manera. Me gustaría que en casa usted pueda contestar las siguientes preguntas. Si usted quiere grabarlas, si usted quiere enviarlas por escrito, pues no hay ningún problema. Pero la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son sus frustraciones más grandes en su contexto de enseñanza? ¿Qué puede mejorar usted? ¿Cuáles son esas frustraciones más grandes en su contexto de enseñanza? Personalmente, ¿verdad? Usted puede pensar en qué cosas lo han frustrado. ¿Qué se puede mejorar, hermanos? Número 2. ¿Qué opina de esta declaración? No necesito ideas creativas, tan solo quiero enseñar la Biblia. ¿Usted cree que es correcto esto? Me gustaría su opinión. ¿Por qué Dios transmitió el mensaje de la palabra por medio de tantas historias, figuras, ilustraciones, lecciones objetivas, parábolas y proverbios? ¿Por qué cree que Dios hizo esto? Número 4. Procure enumerar todas las técnicas creativas usadas por los autores y maestros de la palabra de las que se acuerde. Si usted pudiera hacer un listado, ¿verdad? Yo me acuerdo, Pablo utilizó esto, Elías, y bueno, haga un listado. 5. ¿Cuáles son algunos de los peligros en la utilización de la creatividad en la enseñanza cristiana? Yo puedo decirle, amados hermanos, que sí, existen peligros. No estamos diciendo que al final de cuentas esto es único. Existen peligros. Y de hecho, creo yo que en algunas iglesias este peligro se ha hecho latente. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchas veces también exageramos ciertas cosas. La palabra de Dios no necesita ser exagerada para ser entendida. La palabra de Dios no necesita ser mejorada para ser entendida. La palabra de Dios no necesita ser ayudada por nosotros para ser entendida. No, la palabra de Dios es palabra de Dios y por ende lleva y conlleva todo lo necesario. La única cosa que nosotros hacemos como docentes es facilitarla, llevarla de tal manera que sea comprensible para todos. Y es cierto, hermanos, también tenemos que estar conscientes de nuestro contexto. Yo trabajo en un contexto de área rural, un área donde los niños se le dificulta mucho el memorizar, se le dificulta mucho el aprender de manera sistemática. Y entonces yo estoy consciente, hermanos, que yo no puedo traerles a ellos una enseñanza
100% elevada, porque entonces ellos no van a aprender nada. Entonces yo tengo que hacer lo posible por reducir mi enseñanza al nivel que sea comprensible para ellos. De hecho, mis ilustraciones deben ser de acuerdo al nivel que ellos entienden. Hermano, yo sé que tal vez usted, amada hermana, amado hermano, el nivel de personas con los que usted trabaja es mayor. Entonces, su creatividad no debe de ser menor, porque entonces cuando usted llegue a esta clase, pues algunos van a decir, hermana, estamos haciendo cosas sin sentido. Y muchas veces nos pasa también, ¿verdad? Que podemos llevar ciertas cosas que no van de acorde al nivel de aprendizaje de las personas. Entonces, quisiera invitarle que considere esto, ¿verdad? Ese puede ser algún peligro que podemos tener al momento de ser creativos. Tenemos que pensar en nuestra audiencia, tenemos que pensar en las personas con las que estamos trabajando y hasta qué punto poder ser creativos con ellos. Y realmente, hermanos, existe una forma de ser creativos eh, al nivel que se requiera. Entonces, no es que no se puede, sí se puede, hermanos. La cuestión es tener cuidado con llevar ciertas cosas que no van dentro de ese grupo. Y por ello le digo, mi contexto es muy diferente al contexto que usted vive. Y por ello me gustaría que usted considerara cada una de las clases, cada una de las herramientas que se le dan para que usted no solamente las tome y diga, bueno, como el hermano dijo que esto es aplicable, lo voy a utilizar en mi iglesia y de repente alguien le va a decir, hermano, no está bien. Bueno, antes de aplicarlo, usted tiene que considerar si va de acorde al nivel o debe buscar usted algo que vaya más acorde al nivel de los hermanos. Es posible, hermanos, realmente creo yo que esa es la tarea que como docentes debemos de hacer. Así que bendigo su vida, bendigo su trabajo, bendigo todo lo que usted realiza, amado hermano, y espero en Dios que usted pueda seguir siendo ese maestro eficaz, ese maestro entregado al Señor, pero mayormente, amados hermanos, ese maestro creativo. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Yo espero que esta semana usted pueda realizar con bien cada una de las actividades. Responda a las preguntas otra vez. Si lo quiere hacer a través de un video, me gustaría que lo haga así, a través de un audio o de forma escrita. Yo voy a estar esperando en WhatsApp sus comentarios. Que Dios los bendiga, hermanos. Feliz día.